nódulo tiroideo es una lesión o un crecimiento anormal que se da en la glándula tiroides. Es una neoplasia o un tumor, como le podemos llamar. A veces puede ser benigno y a veces puede ser maligno. Sin embargo, se le llama tumor o neoplasia de todos modos. Consiste en una bola o en un crecimiento que se da dentro de la glándula tiroides. Puede ser en cualquier parte de la glándula tiroides y es bastante frecuente que tengamos nódulos tiroideos. En la población general se ha escrito que hay una frecuencia del 10 al 15% de pacientes que tienen un nódulo tiroideo y la mayoría de ellos pues ni siquiera lo saben, ¿no? Se desconoce a ciencia cierta cuáles son las causas del nódulo tiroideo. Sabemos que es muy frecuente, sabemos que hay algunas familias que pueden presentar con más frecuencia este tipo de lesiones por problemas genéticos. También sabemos que hay áreas geográficas en donde hay una deficiencia de yodo importante, que también ahí las personas tienen más tendencia a padecer nódulos tiroideos. Sin embargo, la mayoría de la gente que vemos todos los días con nódulos tiroideos no tiene ninguno de estos factores de riesgo y sin embargo presentan este tipo de lesiones. Y esto es porque en general son lesiones muy frecuentes. Debemos recordar que hay un 10 a 15% de probabilidad de que cualquiera de nosotros podamos tener un nódulo en la tiroides y ni siquiera lo sabemos porque muchos de ellos no se pueden tocar y no se pueden ver. Entonces, las causas son poco claras, pero en principio la deficiencia de yodo, enfermedades genéticas, enfermedades familiares y por supuesto, si tenemos familiares en primer grado que tengan un problema de tiroides, tenemos más riesgo a padecerlo nosotros también. El diagnóstico del nódulo tiroideo es muy importante. Debemos seguir siempre los pasos adecuados para llegar al diagnóstico, para poder establecer si un nódulo es benigno o es maligno o se tiene que hacer algún otro procedimiento. En general, lo primero que se recomienda es una revisión médica, una consulta para poder examinar si hay algún factor de riesgo en particular que nos preocupe para tener un cáncer en la tiroides. Es importante que un médico pueda examinar el nódulo, sentirlo, si es un nódulo duro, si es un nódulo suave, en qué parte está, si se acompaña de algún ganglio o no. Normalmente después de esa revisión lo que haremos es tomar una prueba de sangre para ver cómo está el funcionamiento de la glándula tiroides y después haremos un ultrasonido. El ultrasonido es una excelente herramienta, es un estudio sencillo en el cual podemos ver las características del nódulo, el tamaño, si tiene vasos sanguíneos o no, si tiene calcio en su interior o no y nos da una muy buena idea de cuáles nódulos necesitan ser evaluados un poco más profundamente. Normalmente esto se hace por medio de una biopsia. La biopsia se hace en el consultorio, se debe hacer idealmente guiada por ultrasonido y es un procedimiento relativamente sencillo y poco invasivo en el cual tomamos una muestra de células del nódulo tiroideo para poder examinarlas y determinar con mayor precisión si un nódulo tiene o no riesgo de ser maligno. En algunos pacientes se recomienda también hacer un gamagrama, aunque solamente en pacientes muy seleccionados que están padeciendo de una enfermedad que se llama hipertiroidismo, se hace un gamagrama, que es un estudio de medicina nuclear en el cual se ve también el funcionamiento del nódulo. Se ve ahí lo que deseamos ver es si el nódulo tiene una función endocrina o si no la tiene. En general, con esos estudios es suficiente para llegar a un diagnóstico específico del nódulo tiroideo. Por supuesto que hay otros estudios más extensos que se pueden hacer, como tomografías y resonancias. Sin embargo, la piedra angular del diagnóstico es la revisión clínica y el ultrasonido. El tratamiento del nódulo tiroideo depende de la causa y depende de cuál es el diagnóstico definitivo de la lesión. Ya que hayamos hecho todos los estudios necesarios para determinar si un nódulo es benigno o maligno, entonces decidimos cuál es el tratamiento. En general, los nódulos tiroideos que se deben de tratar son aquellos que tienen alto riesgo de ser cáncer o que se han demostrado ser cancerosos por medio de una biopsia. También tratamos los nódulos tiroideos que causan molestias, que causan síntomas. Los principales síntomas son síntomas por compresión, ya que estos nódulos en el cuello pues, pueden oprimir la vía aérea y causar dificultad para respirar o dificultad para deglutir. Y también a veces operamos los nódulos que estéticamente no son aceptables para el paciente
o los nódulos que están creciendo en forma rápida, o a veces también operamos nódulos que tienen una función exagerada y que están llevando al paciente a padecer una enfermedad que se llama hipertiroidismo. El tratamiento principal de cualquier nódulo tiroideo cuando se tiene que tratar es la cirugía. No existen medicamentos, no existen otras estrategias para hacer que el nódulo disminuya de tamaño o se quite por completo. El principal tratamiento es una operación, y la operación consiste en quitar el lado de la tiroides que está siendo afectado por el nódulo, y en algunos casos la tiroides completa, como por ejemplo cuando estamos hablando de un cáncer de tiroides. El tratamiento es una cirugía que pues en buenas manos es una cirugía segura, es una cirugía bien tolerada, pero es muy importante que la realice un experto en el tema.